niño travieso que jugaba con los corazones. Una vez, en un rincón apartado de la ciudad, vivía un viejo poeta. No era un hombre de muchas riquezas, pero sí de un alma generosa. La tarde caía lentamente y afuera, una tormenta se desataba con furia. El viento azotaba las ventanas, el cielo lloraba sin consuelo y la lluvia caía como un velo sobre la tierra. Dentro de la humilde morada, el viejo poeta se encontraba sentado frente al fuego, dejando que el calor lo abrazara. Las llamas danzaban juguetonas, mientras un par de manzanas asadas chisporroteaban en el hogar. «Qué noche tan miserable para aquellos que no tienen techo», murmuró el anciano, mientras su mirada se perdía en el brillo de las brasas. Sería una verdadera desgracia estar fuera en medio de esta tormenta. En ese preciso instante, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Una voz infantil, entrecortada por el llanto y el frío, suplicaba desde el otro lado: «Déjame entrar, por favor, déjame entrar. Estoy tan frío y empapado». El poeta se levantó lentamente, conmovido por el clamor. Al abrir la puerta, se encontró con una visión extraña y desoladora. Un niño pequeño, casi desnudo, temblaba bajo la lluvia. El agua corría por su largo cabello dorado, que caía en bucles desordenados sobre su pálido rostro. Parecía un ángel caído del cielo, pero uno que había sido abandonado en medio de la tempestad. Sus ojos, grandes y brillantes, imploraban socorro. «Pobre criatura», exclamó el poeta, mientras lo tomaba de la mano con ternura. «Entra, pequeño, entra. No puedo permitir que te quedes bajo este aguacero. Aquí dentro estarás a salvo. Te daré algo de vino caliente y unas manzanas asadas. Recuperarás el calor, te lo aseguro». El niño no respondió, pero sus ojos destellaron agradecimiento mientras se dejaba guiar hacia el calor del hogar. El poeta lo sentó en su regazo y, con delicadeza, comenzó a exprimir el agua de su cabello dorado. Sus dedos, arrugados por los años, le frotaron las manos frías para devolverles la vida. Después de unos momentos, el poeta vertió un poco de té calientito en una pequeña taza y se la ofreció al niño, quien bebió en silencio. Poco a poco, el color volvió a sus mejillas y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. De repente, el niño se levantó de un salto, lleno de energía, y comenzó a bailar alrededor del anciano, riendo con una alegría contagiosa. «Vaya, qué pequeño tan alegre eres», dijo el poeta entre risas. «Dime, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Cupido», respondió el niño, deteniéndose un momento para mirarlo de frente. «¿No me conoces? Allí está mi arco, aunque la lluvia lo ha echado a perder». Señaló un pequeño arco que yacía en el suelo, completamente empapado y con las flechas desteñidas por el agua. El poeta lo observó con curiosidad. «¿Cupido, dices? Vaya, tu arco parece arruinado. Será difícil que vuelvas a disparar con él». El niño tomó su arco con una confianza casi desafiante. Lo examinó con cuidado, dándole vueltas entre sus pequeñas manos. «No te preocupes, está seco otra vez, te lo demostraré». Y, con una sonrisa traviesa, tensó el arco, apuntó con precisión y disparó una flecha. La flecha voló a través del aire y se clavó justo en el corazón del viejo poeta. «¿Lo ves? Mi arco no estaba arruinado», exclamó el niño riendo a carcajadas, y antes de que el poeta pudiera reaccionar, Cupido salió corriendo, desapareciendo por la puerta, dejando solo el eco de su risa en la habitación. El anciano, que había recibido al pequeño con tanta bondad, se llevó la mano al pecho. La flecha invisible que Cupido había disparado no le causaba dolor físico, pero algo dentro de él empezaba a cambiar. Una extraña sensación que lo envolvía,
una mezcla de melancolía y anhelo, un peso en su alma que no había sentido antes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Ah, ese niño, sollozó el poeta. ¿Cómo has podido hacerme esto? Te abrí mi puerta, te ofrecí calor y refugio, y me pagas disparándome al corazón. Fíjate bien, niños, nunca juguéis con Cupido. Es un niño travieso, y su único propósito es causarnos dolor y sufrimiento. Y así fue como el viejo poeta decidió contarle su historia a todo aquel que quisiera escuchar. Hablaba de aquel niño de rizos dorados, con sus flechas envenenadas de amor, advirtiendo a todos sobre el peligro de cruzarse en su camino. Tened cuidado, decía, porque Cupido no tiene piedad. Él juega con los corazones de todos, desde los más sabios hasta los más inocentes. Sin embargo, a pesar de las advertencias del poeta, Cupido seguía acechando en las sombras. No se le veía, pero estaba en todas partes. Cuando los jóvenes estudiantes salían de sus clases, pensando solo en sus libros y en sus estudios, ahí estaba él, vestido con una capa oscura, pasando desapercibido entre ellos. Con astucia, lanzaba sus flechas en los corazones desprevenidos y los estudiantes, sin saber qué les había golpeado, comenzaban a experimentar los tormentos del amor. Las jóvenes que acudían a la iglesia con sus mentes puras y sus corazones firmes también eran víctimas de Cupido. A veces se escondía en el candelabro que iluminaba las ceremonias, otras veces se colaba entre las bancas, y justo cuando menos lo esperaban, él disparaba, encendiendo en ellas pasiones inexplicables. Incluso los reyes en sus palacios no estuvieron a salvo. Cupido se paseaba por los jardines, oculto entre las flores, y disparaba sus flechas en los corazones más nobles. Ni los más poderosos podían escapar de su traviesa influencia. Hasta tus padres cayeron en sus redes, advertía el poeta a los niños. Pregúntales y verás que te cuentan cómo fueron alcanzados por las flechas de Cupido. Incluso tu abuela, hace muchos años, fue una víctima de este travieso niño. Nunca lo olvidó. El viejo poeta sabía bien que Cupido era implacable. A pesar de sus advertencias, la gente seguía cayendo bajo su influjo. Nadie podía escapar de él, porque Cupido siempre encontraba una forma de jugar con los corazones, ya sea en un aula, en una iglesia o en un palacio. Ahora lo conoces, concluía el poeta con un suspiro, y sabes cuán travieso puede ser. Cuida tu corazón, porque donde menos lo esperas, ahí estará él, con su arco en mano, listo para disparar. El amor, aunque bello, puede ser impredecible y a veces doloroso. Cupido nos habla de cómo el amor puede llegar sin aviso y cambiar nuestras vidas de formas inesperadas. Debemos ser conscientes de su poder, pues puede llevarnos tanto a la felicidad como al sufrimiento. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Soy de Dios.